Hola, buen día. A nosotros nos tocó un nivel que abarca la expresión generada por un lector crítico sobre determinado tema, es decir, los juicios y las opiniones que son dadas por la información proporcionada por un autor específico. Pero esto ya lo verán a lo largo del video. Veamos un ejemplo. Entiendo lo que quiere decir, pero mi opinión y mi juicio es totalmente diferente. Eso fue un claro ejemplo de lo que es el nivel crítico intertextual, que según el concepto es cuando el lector lee de manera lenta, se puede devolver para intentar interpretar y comprender lo que el autor dice, con el fin de elaborar un juicio o una opinión sobre este determinado tema. Gracias. Hola, mi nombre es Ashley y les hablaré sobre el nivel crítico intertextual. En este nivel, el lector desde lo externo contextualiza y cortea la información para, en otras miradas, poder contemplarla, analizarla en un contexto global, pragmático y referencial. En pocas palabras, es la procedencia de red de múltiples procedencias. Allí mismo el lector busca la explicación del porqué de lo que está leyendo y a su vez se atreve a proponer una hipótesis de las motivaciones por las cuales el autor escribió eso. Allí mismo se pueden resolver las preguntas como ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te parece? En el nivel crítico intertextual se deben tener en cuenta unas pautas o características para poder realizar una lectura crítica adecuada a los respectivos textos. Entonces, la primera de ellas es la identificación de las intenciones de los textos, de los autores o de las voces. Su intención es dar una idea sobre los textos que se citan, los autores o voces que aparecen en el texto, para que se pueda usar el nivel crítico sobre este. La segunda es el reconocimiento de las características del contexto que están implícitas en el contenido del texto. Esto quiere decir que toca entender las ideas implícitas para poder complementar el contenido global del texto y así llegar a la crítica. La tercera, establecer la relación entre el contenido de un texto y el de otros, que viene siendo la intertextualidad. Esto quiere decir que es una relación de textos que tienen algunas cosas en común para poder dar una idea sobre lo que se está tratando de dar. Este tipo de lectura pretende que el lector tome una distancia sobre el texto y asuma una posición al respecto. Para ello, el lector tiene que tener un punto de vista. Para encontrar ese punto de vista, el lector tiene que seguir esos tres pasos fundamentales, que sería: el primero, se debe emitir juicios sobre el texto; segundo, se debe aceptar o rechazar el texto con fundamento; y tercero, se debe tener un carácter evaluativo, donde interviene la formación del lector, su criterio y su conocimiento de lo leído. De preguntas según la PSA. Primero, pregunta de análisis y síntesis. Estas se desencadenan: A, relación de un texto a otro, o B, resumir e interpretar un texto. Segundo, pregunta de evaluación. Esta por lo general siempre se usa para identificar el texto y todas sus características. En el nivel crítico intertextual, como sabemos, lo que quiere es que el lector asuma una posición referente al texto que leyó. Para poder lograr esto, nos debemos generar diferentes tipos de preguntas. Hablamos de unas preguntas de análisis y síntesis. Acá vamos a comparar el texto que leímos con otra fuente, ¿sí? Para tener una más amplitud del tema. Después tenemos el de resumir e interpretar, muy importante, ya que vamos a generar juicios del contenido del texto y de la forma que fue presentada. Esta última nos lleva al siguiente tipo de preguntas: preguntas de evaluación. Aquí primero tenemos que identificar el tipo de texto, si es argumentativo, descriptivo, narrativo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. En este texto que ven, vamos a identificar sus características y así decir qué tipo de texto es. En este caso es un texto argumentativo. Como mencioné, para identificar qué tipo de texto es, necesitamos mirar sus características. En este ejemplo,
les comenté que era un texto argumentativo, pues sabemos que este se caracteriza por tener una intención persuasiva. ¿Qué quiere decir? Convencer al lector de algo. También podemos observar que tienen algunas citas textuales, ya sean de forma directa. Tenemos que presentan los textos argumentativos una ejemplificación, datos estadísticos, ¿sí? Para que tengan más soporte sus argumentos, como lo observamos en el texto. Después de esto, vamos a mirar el tono del autor. ¿Qué es el tono? El tono es la actitud que tiene el autor referente al tema que se presentó o que va a presentar. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a identificar por oraciones, por momentos. En la primera oración, vemos que nos cuentan lo que pasó, sin embecelos o decoraciones. Podríamos decir que tiene un tono parco, periodístico y realista. De la segunda oración, tiene un tono más íntimo, familiar y melancólico. En la tercera, nos refleja un tono formal, serio y trágico. Y por último, en la cuarta, nos expresa una oración con tono jocoso, informal y condescendiente. Y con esto complemento lo dicho anteriormente por mi compañera. Los aspectos básicos del nivel crítico intertextual están la toma de posición, que tiene que ver con asumir por parte del lector un punto de vista sobre el contenido total o parcial del texto. También encontramos el contexto e intertexto, que se refiere a la posibilidad de reconstruir e identificar el contexto comunicativo y histórico de la aparición del texto y la posibilidad de establecer relaciones con otros textos en cuanto a su forma y su contenido. También con ellos podemos encontrar la intencionalidad y la superestructura. Esta se trata de explorar el reconocimiento de las intenciones comunicativas que subyacen a los textos, así como el reconocimiento del tipo del texto y la respuesta de la intención de comunicación. Gracias. Las preguntas críticas. Estas son una guía para que el lector tenga una postura y una opinión sobre este. También sirven para evaluar el texto leído. Generalmente la estructura de esas preguntas se basa en generar una opinión de una persona. Por ejemplo, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué opinas? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Estos son algunos ejemplos, pero se pueden utilizar otro tipo de preguntas o crearlas para generar más puntos de vista. Muchas gracias. Para entender mejor el nivel crítico tenemos el siguiente ejemplo: los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay una desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia los lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mauric Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, la capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio, que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o la calle que huye con sus realidades complejas. Al leer el texto se pueden extraer ciertas preguntas de manera crítica, como lo pueden ser: ¿qué opinas de la postura de Mauric Suárez? ¿A qué crees que se refiere el autor cuando dice que el centro comercial da estatus?
¿Te parece correcta la postura del autor? ¿Por qué? ¿Qué piensas de los centros comerciales? ¿Crees que los centros comerciales de tu ciudad se asemejan a lo descrito por el autor? ¿Por qué? ¿Crees que lo descrito por el autor podría ser cambiado? ¿Cómo?